Hemos hablado acá en más de una oportunidad sobre el extractivismo. El extractivismo tiene como diferentes caras. En la zona geográfica donde vivimos nosotros se ve fundamentalmente con la agricultura intensiva, con los organismos genéticamente modificados, los transgénicos y las fumigaciones. En el norte del país, en la cordillera, en la Patagonia, el extractivismo tiene cara de minería a cielo abierto, en el mar con la minería offshore. De todo esto hemos hablado, pero algunas cosas que pasaron esta semana nos convocan para volver a hablar de la minería a cielo abierto en la Patagonia. Hay un tema puntual que sucedió esta semana y que lo vamos a hablar con nuestra entrevistada, pero antes quiero hacer un poco de historia para entender lo que está pasando ahora. Para mí un enorme placer hablar con Viviana Moreno. Ya hablamos en alguna oportunidad con ella. Es bioquímica, fue trabajadora de salud, hace 20 años o más que acompaña la lucha contra las minas. Y yo creo que es santafesina, pero que hace más de 40 años que vive en Esquel. Primero la saludo. Hola Vivi, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, sí, soy Rosarina. Rosarina, un enorme placer poder escucharte y verte para que hablemos un poco. Yo decía que antes de hablar de lo que pasó esta semana, que es grave, hagamos un poco de historia. Todo empieza en el 2002, ¿no? Sí, bueno, en el 2002, imagínate, la situación era plena crisis, del 2001, mucha desocupación, y bueno, Esquel, donde vivo yo, está sobre la cordillera, en la provincia del Chubut. Es una ciudad que en ese momento tenía cerca de 20.000 habitantes, y es zona de frontera, mucho empleo público, un poco de ganadería y un incipiente turismo, digamos. Esas eran las características. Entonces, bueno, en un momento determinado aparece una publicidad que dice que hay oro en Esquel, una mina de oro y plata que está ubicada a 6 kilómetros de la ciudad, y bueno, todos estábamos muy contentos porque era una posibilidad de trabajo, tal cual como Claro. se vende la minería, ¿no? Desarrollo, trabajo, empleo, todo el empleo directo e indirecto, como dicen ellos, ¿no? 400 empleos directos y 1.200 empleos indirectos, bla, bla, bla. Bueno, y en un momento determinado aparece un empresario que representaba a la DuPont, la empresa DuPont, invitado por la minera que iba a hacer la explotación de este proyecto, y este empresario de la DuPont venía a vender el cianuro de sodio. Y bueno, los que somos químicos, cuando escuchamos cianuro de sodio, se nos pararon los pelos. Y ahí descubrimos qué es lo que sucede con la minería actual. Digamos, hay tan pocos gramos por tonelada de roca que para obtener toneladas de este metal que a uno le interesa, el oro, la plata, el uranio, lo que sea, hay que destruir montañas enteras. Y hay que destruirlas de una manera que el impacto ambiental es muy riesgoso, y empezamos a ver el compromiso del agua fundamentalmente. A partir de ahí tomamos conciencia, empezamos a averiguar de qué se trataba, sobre todo en manos de dos profesoras de la universidad. Acá hay una sede Esquel de la Universidad de la Patagonia. Y bueno, hicimos una difusión tan rápida que esto debe haber sido en agosto, y ya, digamos, para diciembre habíamos paralizado el proyecto. Claro, y lo paralizaron con ahí mientras hablamos con vos, tenemos algunas imágenes de lo que pasaba por esos días. Lo hicieron con un hecho. Yo hace un tiempo atrás escribí un libro que se llama Quijotes Rebeldes y Soñadores, y que intenta hacer una radiografía de las luchas ambientales ganadas en la Argentina. Cuando yo planteaba eso, me decían, va a ser un libro de 10 páginas. Fue un libro de casi 300 páginas, porque son muchas más de las que suponemos, y una de esas fue la que ustedes hicieron, con un plebiscito que yo siempre digo que era, como hicieron las mujeres del barrio Ituzaingó en Malvinas, por ejemplo, o la gente de Loncompue después, una guerra entre David y Goliat, donde la derrota estaba asegurada para algunos, porque las fuerzas eran muy dispares, y ese plebiscito es histórico, ¿no? Sí,
Sí, bueno, las fotos, diríamos, el efecto es que él se diseminó por toda la provincia y muchas de las fotos tienen que ver con la lucha que se provincializó, ¿no? Entonces, le está frenada la minería hoy en toda la provincia. El tema fue que había que encontrar una herramienta para frenar a estos poderosos y ahí empezamos a entender como la fuerza del pueblo, un pueblo convencido. Nosotros decíamos, bueno, qué sé yo, las invasiones inglesas también el pueblo pudo echar un ejército. Y bueno, acá también una empresa que cotizaba en Wall Street y nosotros estábamos en pañales con el tema, pero bueno, creo que a través de la universidad y de mucha ayuda internacional internacional y nacional de algunas comunidades que habían sido afectadas por la minería. Por ejemplo, vinieron concejales de Catamarca, de Andalgalá, donde estaba el proyecto Bajo Alumbrera, a decirnos, no los dejen entrar, porque nosotros los recibimos con la banda municipal y hoy no tenemos agua, y se contaminaron nuestras producciones, y ya no podemos vivir de lo que vivíamos, porque nunca se habla de eso, ¿no? Los empleos que se pierden. Y bueno, encontramos como herramientas, uno empieza a buscar herramientas de todo tipo. La calle siempre fue fundamental, ¿no? Pero dentro de las posibilidades que había, existía en la Constitución Provincial la posibilidad de un plebiscito no vinculante. Y bueno, lo propusimos, digamos, presionamos al Consejo Deliberante para que, digamos, haga la ordenanza diríamos, lo habilitaba. Y bueno, y se votó, más de un 81% de la población le dijo no a la mina a través de una educación popular. Estas profesoras bajaron la información, ¿no? al sentido común, que no necesitaba muchos títulos para entender, ¿no? Los riesgos que corría el agua, fundamentalmente por la competencia por el agua y por la contaminación con metales pesados. Y bueno, la gente lo entendió, hicimos unos folletitos que los entregábamos casa por casa, carteles, banner, paredones, y gente que incluso no sabía leer ni escribir había entendido lo que era la lexiviación. Qué bien. Y bueno, y pudo difundir y pudo convencer. Y sobre todo porque, digamos, quienes propiciaban esto éramos vecinos que el resto de la comunidad nos conocía de otras actividades y existía una confianza hacia quienes estábamos diciendo eso que decíamos. Claro, pero en la otra vereda, porque ustedes decían, era no y sí, corregime si me equivoco, la boleta que se ponía era no a la mina o sí a la instalación de la minera, pero del otro lado, los que decían que sí, estaba la empresa, el gobierno provincial y el gobierno nacional. Digo, eran fuerzas muy dispares en cuanto al aparato propagandístico, ¿no? Y el municipal. Y el municipal, claro. El intendente claro. También estaba de acuerdo. Por eso digo que un pueblo convencido no existen imposibles, ¿no? Creo que nada, el 6.000 personas en la calle con una población de 17.000, claro. Es una presión popular como muy importante. Y creo que nada, el sentido común y sobre todo cuando invaden con actividades que uno desconoce realmente los alcances que tiene, porque para nosotros, yo me reía porque yo decía, de minería, los enanitos de Blancanieves, era lo que más sabía de minería, claro, ¿no? Claro. Y cuando uno empieza a ver de qué se trata, y quién lo dice, ¿no? Yo siempre digo que esto es como cuando los visitadores médicos vienen con un folleto de una medicación que te va a salvar de todo, pero después en la letra chica tiene unos efectos secundarios que a veces son más graves que la patología que padeces. Claro. Claro, el que te lo quiere vender, ¿qué es lo que dice? Eso, ninguno de nosotros tenía intereses económicos atrás de lo que decíamos. Bueno, y habrá que decirle a la gente que a lo mejor no está al tanto de esto, que tuvieron más votantes que en una elección presidencial y además que, bueno, golearon
81%, ¿puede ser? Corregime. Sí, casi 82%, sí. Casi 82% de la gente dijo no a la minería. Exactamente. Era no vinculante, pero era tan contundente que no podían implementarlo, ¿no? Sí, hicieron intentos. Bueno, la empresa se reunió inmediatamente en Buenos Aires y invitó a una consultora para ver cómo podían revertir esto, pero no. Era imposible. Y después se vino el chubutazo en esta irrespetuosa línea histórica que estoy haciendo. Sí, bueno, hicieron varios intentos. La primera vez que en el 2012 se intenta hacer un marco regulatorio minero, porque como consecuencia del plebiscito surge una ley provincial en el 2003 que prohíbe la minería a cielo abierto con uso de cianuro. Es la primera ley contra la minería a gran escala que hay en el país. Entonces, bueno, en el 2002 quieren hacer un marco regulatorio minero que queda sin efecto. Nosotros en el 2014 hacemos una ley más amplia que esta, que diríamos nos salvaba del intento de explotación de uranio. Chubut tiene mucho uranio. Y la convierten en una ley minera, en una trampa que no sé si recordás, aparece un legislador en un BlackBerry recibiendo órdenes de la empresa minera que queda registrado, ¿no? A veces el lobby, bueno, ese es un registro de lobby que pocas veces ha sucedido. Y bueno, fue tan vergonzoso que por más que pusieron esa ley como minera, nunca la pudieron aplicar y en el gobierno posterior, bueno, la derogaron. Y en el 2020 nosotros presentamos otra vez una iniciativa popular para una ley que protegiera más el ambiente y el gobierno provincial presenta una ley de zonificación minera. La nuestra la desechan y la de zonificación minera también escandalosamente el 15 de diciembre la aprueban y se genera un chubutazo, ¿no? La policía de Chubut salió a cazar vecinos, a tirotear a todo lo que se movía. Fueron 2 días enteros con muchísimos heridos. Y bueno, miles y miles de personas en todas las ciudades salimos a la calle, se produjeron, no sabemos bien quiénes, todavía no queda muy claro, se incendió la Casa de Gobierno, el Ministerio Público Fiscal, bueno, edificios públicos, fue un escándalo provincial y bueno, Arcioni, que era el gobernador, o caía la ley o caía Arcioni y a la semana la deroga. Que fue, bueno, el último gran triunfo que tuvimos nosotros, ¿no? Como pueblo. Mientras vos contabas esto, y que te agradezco tu capacidad de síntesis radial, porque la historia es seguramente mucho más grande y más rica, ahí la producción hizo un compilado de imágenes para que veamos lo escandaloso que significa esta práctica, porque por ahí te dicen, bueno, pero ustedes usan celulares, ustedes que no quieren que progresen, quieren un subsuelo rico y una tierra pobre. En realidad lo que queremos es que no se saque de la manera en que se saque y utilizando lo que se utiliza. Milei acaba de sacar todas las retenciones. Sí, además. Esto, diríamos, el RIGI que se aprueba, los incentivos fiscales para las actividades mineras empiezan en los años 90 con el gobierno de Menem, pero aparecen en toda Latinoamérica, que ya eran vergonzosas, no eran escandalosas. Pero esto se agrava con diríamos, la aprobación del RIGI, porque, digamos, se hacen como unos incentivos mucho mayores y, por ejemplo, la facilidad de importar hasta equipamientos usados o maquinarias usadas sin pagar impuestos. No pagan impuesto al cheque, no pagan IVA, no pagan ingresos brutos. Y después, ahora, Milei acaba de quitarle todo tipo de retención a las mineras. Sí, es cierto. Lo cual es más grave todavía. Nos quedamos con las leyes que ustedes consiguieron. Ahora, aparece una nueva embestida para querer sacar uranio de Chubut. Hablábamos con Pablo Lada, un periodista de ahí de la zona donde vos vivís, que también nos hablaba de la necesidad que tienen de sacar el uranio para la peligrosa energía nuclear.
Digo, ¿pueden hacerlo con estas leyes? ¿Pueden sacar uranio ahí de Chubut? Bueno, el tema de uranio, esto que hicieron, bueno, Pablo Lado es un amigo, porque Sí, nosotros formamos ya un colectivo enorme, él está en la seguro. costa, él vive en Trelew, y también es un promotor del tema del conocimiento sobre la minería de uranio. El tema concreto es que la ley que está hoy, que se llamaba 5001, ahora tiene otra denominación, solo, diríamos, prohíbe la minería a cielo abierto con uso de cianuro. El uranio se extrae generalmente con una solución de ácido sulfúrico, o sea, se utiliza otro químico, porque las extracciones se hacen con químicos distintos que sean afines a ese metal que uno quiera sacar. Entonces ya diríamos el cianuro de sodio no corre para esto. Y con respecto a la minería a cielo abierto, lo que hay que tener en cuenta es que el uranio, el método de extracción, se utiliza según la profundidad de donde se encuentra este metal. O sea, si está en superficie, si está profundo. Y las características del yacimiento, ¿no? O de este mineral que lo contiene. Entonces ahora, ya lo hicieron en el gobierno de Macri con un convenio que habían hecho con Rusia y ahora lo vuelve a hacer nuestro gobernador Ignacio Torres, que asumió diciendo que iba a respetar la voluntad del pueblo de Chubut y ahora ofreció el uranio al mundo. De un tipo de metodología que sería como parecido al fracking, o sea, en profundidad todo uranio que está en una arenisca permeable y dentro de un acuífero confinado, se puede extraer inyectando por un lado, por una tubería, el ácido sulfúrico diluido y con un bombeo se saca al exterior todo lo que va acompañando ese ácido sulfúrico, que es el uranio que está en profundidad. Claro. Lo que pasa es que a nivel mundial solo el 18% de los yacimientos se pueden hacer por esta metodología. Esta metodología, digamos, no estaría alcanzada por la ley 5001, pero nosotros sabemos que no van a hacer todo por esa metodología, y otra de lo importante es que hay más de 4.400 toneladas en uno de los yacimientos, que es Cerro Solo, que es que tiene gran contenido de uranio, que es uno, digamos, de los objetos de deseo del gobierno nacional y provincial. Y según los geólogos que han investigado, las características no dan para hacerlo a través de liquidación in situ. Bien. Entonces, es difícil que puedan apropiarse de todo el uranio sin tocar en algún punto la 5001. Todo este caminito que hicimos es para explicar a la gente que no está al tanto de toda esta lucha, porque si caíamos en lo que pasó solo esta semana, a mí me parecía que le faltaba contexto. Pero me parece importante que nos cuentes qué pasó esta semana, por la cual es otro eslabón más de la cadena que ustedes tienen que empezar a resistir y que tienen que ver con algo que venían haciendo en las escuelas y por ahora no pueden hacerlo, ¿no? Bueno, lo primero que sucedió, nosotros, digamos, la base de nuestra lucha siempre fue la información y la difusión. Al principio era, diríamos, talleres en las escuelas, hace 23 años, y lo seguimos haciendo a lo largo del tiempo, y la minería de uranio en particular tiene características propias que es importante que la gente conozca. Entonces, hace 2 años que nosotros sabemos, a través de una ley que no se votó, que iba a ser de transición energética, que venían por el uranio, ¿no? Porque es fuente de energía, o sea, apropiación de toda la fuente de energía. Después aparece el Pacto de Mayo, donde el gobernador le firma a Milei, al gobierno de Milei, que le iba a ofrecer todos los recursos naturales, como lo llaman ellos, que tiene la provincia, y empezamos a hacer talleres en las escuelas. Nosotros tenemos acá un periodista muy famoso que se llama Ricardo Bustos, que es como un comunicador que en realidad desde el 2012 sabemos, porque figura en su LinkedIn, que es gerente minero, o sea, pertenece a Minas Argentinas y ahora pertenece a Pan American Silver, que es una de las actuales dueñas de nuestro proyecto minero acá en el Cordón Esquel, junto con Eduardo Elstein, gran amigo de Milei, que con capitales chinos
es propietario del 40% del proyecto de Esquel. Bueno, este periodista, Ricardo Bustos, vive acusándonos de adoctrinamiento a todas las veces que nosotros vamos a las escuelas a hacer charlas con jóvenes. Uh-huh. Pero diríamos, hay una ley de educación ambiental que Claro. está avalada por, digamos, esto. Lo que pasa es que el hecho de que nosotros hagamos conocer esto hace que la gente abra los ojos y resista. Entonces, nos empezaron a acusar hace como menos de un mes. De todas maneras, en los momentos que él nos enteró, dimos charlas para el Día del Ambiente. Y en el momento, el 9 de... No sé si me escuchan. Sí, te escucho perfecto, ¿sí? Perfecto. Te vemos y te escuchamos muy bien. Perfecto. El 9 del mes pasado, de septiembre, yo iba a dar una charla en una escuela de Trevelin, que está a 20 kilómetros de Esquel, y él hace público, decía, adoctrinamiento y corrupción de menores, porque la escuela permitía que nosotros diéramos las charlas. Eso fue como lo primero. A partir de ese momento, bueno, fue un escándalo, supervisó la escuela, intervino, bueno, fue un lío, la charla se dio igual, era una charla técnica, y digamos, si yo tengo un título habilitante, lo puedo dar perfectamente, pero fue un escándalo que hizo que muchas otras escuelas dejaron de convocarnos. El sábado de la semana pasada, se hace una reunión de orquestas, no sé si ustedes supieron, se hizo público a nivel nacional, se hace una reunión de orquestas juveniles, patagónicas. Maravilloso el trabajo social que se hace, son generalmente orquestas municipales. Entonces, el gobernador, que estaba en campaña, va al estadio municipal, un enorme estadio cubierto, que había muchísima gente, porque había muchas orquestas y muchos familiares que fueron ahí, y en el momento que aparece el gobernador, al unísono empezaron a gritar: no a la mina, fuera las mineras. Y el gobernador se tiene que ir sin poder hablar, lo cual fue un bochorno. Entonces, llamativamente, nosotros íbamos a hacer una asamblea, porque mañana 4 hacemos la marcha de todos los 4, de hace 23 años. Ayer teníamos una asamblea en una escuela, y cuando a la tarde nos avisan que Supervisión de Escuela, desde el Ministerio de Educación, le habían dicho a Supervisión de Escuela que no estaba habilitada la escuela para que la asamblea del no a la mina se reúna en asamblea. Nosotros, como movimiento socioambiental, surgimos de la convocatoria en el Zoom de una escuela. O sea, la escuela siempre ha sido nuestro ámbito. Y bueno, hoy fuimos a hacer una nota para pedir los espacios, para que ellos por escrito nos digan que sí o que no. Y el gremio ATECH, que es el gremio de educación más grande que hay en la provincia, hace un escrito al ministro de Educación, diríamos, mostrando la gravedad de los hechos. Claro. No sé qué va a pasar, pero bueno, nosotros creemos que tenemos todo el derecho, dentro de esta ley de educación ambiental, a hablar de ambiente y de los impactos de la megaminería en el ámbito escolar. Bueno, como decía recién, es un eslabón más de la cadena de tantas que tienen que pelearla. Queríamos hablar con vos extensamente para poder explicar a esta zona del país, a esta geografía, otras luchas contra extractivismos, como la que llevan las comunidades de las localidades de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia contra el offshore, como las que llevan también en tu Patagonia contra Vaca Muerta y la extracción del petróleo y el gas, como la que llevamos nosotros con el tema de los organismos genéticamente modificados, para mostrar que hay como un abanico de asambleas ciudadanas, o como querramos llamarlas, que están trabajando y mucho y caminando por la calle, que es por donde se camina cuando se hace historia, ¿no? Y poder plantear por esto. Eso los 4, sí, por eso todos los 4, claro, desde noviembre del 2002 salimos a la calle. Nosotros estamos en red, por ejemplo, en el Movimiento Mundial por el Agua, sí, en el cual estamos con asambleas
de todas estas problemáticas, porque creo que lo que está en juego es el agua. Y diríamos, creo que el pueblo en la calle, a pesar de todas las leyes que hagan para impedirlo y que pasen cosas como que antes la policía nos custodiaba para que, digamos, no hubiera ningún inconveniente durante las marchas, ahora ya no lo hace más por decisión del gobierno provincial. Hemos sido perseguidos, hemos sido judicializados, hemos sido espiados. Hay un juicio por espionaje a vecinos de Nueva La Mina con pruebas más que contundentes. Pero diríamos, no nos detiene. Seguro. Creo que hay que persistir, que hay que resistir, hay que tener fe de que se puede y diríamos, siempre la batalla perdida es la que no se hace, y llevamos 23 años logrando de que no haya minería en Chubut, y confiamos en que quizás en este otro proyecto de uranio también podamos resistir. Porque como dicen muchos de ustedes, el agua vale más que el oro o vale más que el uranio. Viviana, gracias por el tiempo. Vamos a ver qué pasa y seguramente volveremos a llamarte cuando se resuelva qué pasa en las escuelas. Por lo pronto, a muchos kilómetros de distancia, un abrazo muy grande, cálido, fuerte, que les dé fuerza para seguir. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, nos tenemos que unir. Lo más importante es que quienes creemos que tenemos que dejar un mundo, un lugar para que las futuras generaciones puedan vivir. Tenemos esa responsabilidad, ¿no? Lo dice la Constitución de nuestro país. Tenemos que seguir en la lucha. Y mira, Magalí. Bueno, un abrazo a ustedes. Mira, Magalí, Andrea, José de la CTA, Mauricio del Paren de Fumigarnos, todos mensajes de teléfonos que te mandan mucha fuerza. Así que por ahí también nos estamos uniendo, me parece. Beso muy grande, Vivi. Bueno, un abrazo, hasta pronto. Viviana, de las asambleas ciudadanas, en este caso de Esquel. Qué historia, Gaby, ¿no? Impresionante. El tema de los intereses económicos que se ponen por encima del derecho a la vida, del derecho a la calidad de vida, y a mí nunca termina de dejar de sorprenderme la inconsciencia, ¿no? O sea, la inconsciencia de decir, flaco, o sea, por ganar un poco más de plata estás poniendo en peligro, como vos decís, la única casa que tenemos. Digo, ¿a dónde te pensás ir a vivir cuando ya no podamos vivir en este planeta?